Somos un equipo de mujeres de distintos campos profesionales que nos marca una importante conciencia feminista. Como asociación nacemos en Jerez de la Frontera de la inquietud y del compromiso con la defensa de la agenda feminista abolicionista, buscando ensanchar los lazos con otras mujeres con las mismas inquietudes. Romy, ¿y tu vinculación con el feminismo o cómo surge? El Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas se celebra de Supervivientes en Acción, un colectivo de mujeres. Bienvenidas a Catavinas Podcast, el podcast de mujeres feministas radicales de Andalucía, que ha tenido el honor de recibir el premio de la 7ª edición Feminismo Rural 2024 de la Consejería de Igualdad de la Diputación de Cádiz, por valorar, visibilizar prácticas que, integrando el enfoque feminista, fomenta la coeducación, la cultura, la erradicación de la violencia machista, la participación de las mujeres y contribuye a una sociedad más justa, particularmente de los municipios de la provincia de Cádiz. Las feministas tenemos la necesidad de apelar a la sociedad y a los gobiernos a elaborar propuestas consistentes que den una respuesta real y efectiva al gravísimo atentado a nuestros derechos mínimos a tener una vida libre de violencia y explotación. El consumo y la demanda de prostitución es una práctica universal entre los varones diseñada para violar, someter y dañar sexualmente a niñas y mujeres previo pago. Y en este aspecto, nuestra sociedad se desluce por completo, pues somos el mayor consumidor en Europa de prostitución y uno de los destinos más habituales de la trata con fines de explotación sexual. El artículo 9.2 obliga a los poderes públicos a promover las condiciones para que la igualdad de todas las personas y de los grupos en que se integran sean reales y efectivas. El artículo 14 de la Constitución española proclama el derecho a la igualdad y a la no discriminación por razón de sexo. Y en el artículo 15 reconoce el derecho de todas y todos a la vida y a la integridad física y moral, sin que en ningún caso nadie pueda ser sometido a torturas ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. En el cumplimiento de los principios constitucionales citados, es evidente que los poderes públicos tienen la más alta cuota de responsabilidad, pues de ellos depende legislar y ejecutar políticas públicas para la implementación de la justicia y la igualdad real. En este sentido, en nuestro Estado, nos encontramos en un contexto en el que el sistema prostitucional, es decir, una estructura de desigualdad y de violencia extrema contra las mujeres, no ha sido confrontado legalmente, favoreciendo con su omisión su desenvolvimiento impune y permitiendo, con su indefinición, que administraciones públicas de otros ámbitos territoriales y sectoriales puedan permitirse beneficiar económicamente a la industria del sexo, protegerla y normalizar la explotación sexual de las mujeres. De ahí que esta ley persiga corregir los errores cometidos, para que nuestro país sea un espacio sin prostituidores ni proxenetas. El objetivo de esta ley es acabar con la responsabilidad institucional respecto a la violencia que se ejerce contra las mujeres mediante la prostitución. El objeto de la presente ley es intervenir frente a los elementos que estructuran el sistema prostitucional. A. Garantizando a las mujeres en situación de prostitución, con independencia de su origen o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, los derechos reconocidos en esta ley o en cualquier otra que resulte concurrente en su aplicación. B. Desmantelando la industria de la explotación sexual y de las actividades de los proxenetas que, con medios coercitivos o por mero ánimo de lucro, intervienen o median en la prostitución ajena en beneficio o provecho propio, de forma directa o indirecta. C.
desactivando la demanda de prostitución por constituir la misma un elemento esencial y clave para la pervivencia de esta forma de violencia y explotación de las mujeres. La presente ley es de aplicación en todo el territorio español. La misma vincula a todos los poderes del Estado y a todas las administraciones públicas. Los derechos y recursos previstos en esta ley serán aplicables a todas las mujeres que viven o residen en territorio español, con independencia de su nacionalidad o situación administrativa y personal. Asimismo, serán titulares de estos derechos y recursos aquellas mujeres que hayan sido prostituidas en el territorio del Estado español, tanto si se encuentran de manera circunstancial como si lo están en la actualidad. De igual manera será de aplicación a las mujeres españolas que hayan sido explotadas en el extranjero. Las garantías, derechos y recursos que se recogen en esta ley serán de aplicación para todas las mujeres que son o hayan sido prostituidas. A través de esta ley se articula un conjunto de medidas encaminadas a alcanzar los siguientes fines. A. Concienciar a la sociedad y a los poderes públicos de que la prostitución es una de las formas más extremas de violencia machista, que la misma constituye una violación de los derechos humanos de las mujeres y es expresión de la desigualdad existente entre mujeres y hombres. B. Definir los derechos y habilitar recursos para las mujeres prostituidas, exigibles ante las administraciones públicas, y asegurar un acceso rápido, transparente y eficaz a los servicios establecidos a tal efecto. C. Establecer las medidas de sensibilización ciudadana de prevención, dotando a los poderes públicos de instrumentos eficaces en todos los ámbitos. D. Impulsar políticas públicas dirigidas a la abolición del sistema prostitucional, fortaleciendo el marco legal vigente para la prevención e intervención integral en todas las instancias, garantizando que las medidas y actuaciones se dirigen a lograr la autonomía de las mujeres prostituidas y supervivientes del sistema prostitucional. E. Coordinar los recursos e instrumentos de todo tipo de los distintos poderes públicos para asegurar la sanción adecuada a quienes participan directa o indirectamente en la explotación sexual de las mujeres. F. Promover la colaboración y participación de las entidades, asociaciones y organizaciones que desde la sociedad civil actúan en favor de la abolición de la prostitución. G. Fomentar la especialización de los colectivos profesionales que intervienen en el proceso de información y atención a mujeres prostituidas. H. Garantizar el principio de transversalidad de las medidas de manera que en su aplicación se tengan en cuenta, con su participación, las necesidades y demandas específicas de las mujeres prostituidas. Las mujeres prostituidas son víctimas de violencia machista y como tales tendrán derecho a que se les garantice una intervención integral con todos los medios necesarios para su recuperación física y psíquica si fuera necesario, y asimismo tendrán derecho a su incorporación social y laboral. De igual modo, no podrán ser condicionadas a participar en la persecución de los delitos cometidos contra ellas para ser beneficiarias de los derechos contemplados en esta ley o en otras que resulten concurrentes en su aplicación. La actuación y procedimientos de las administraciones públicas establecerán mecanismos que aseguren el pleno respeto a las mujeres prostituidas y la protección en su intimidad y privacidad, y se regirán por el principio de debida diligencia. La respuesta ante la prostitución y otras formas de explotación sexual de las mujeres se extenderá a todas las esferas de la responsabilidad institucionales: prevención, detección, protección, asistencia, reparación a las víctimas y promoción de la justicia, y estará encaminada a garantizar que los derechos de las mujeres se hagan reales y efectivos. Los presupuestos generales del Estado contemplarán partidas presupuestarias en cada uno de los ministerios destinadas exclusivamente a la sensibilización, prevención y erradicación de la explotación sexual de mujeres y menores en prostitución,
a la atención a las mujeres prostituidas y a la formación de las empleadas y empleados públicos que directa o indirectamente desempeñan funciones relacionadas con la violencia de género que representa la prostitución. Además, se creará un fondo especial con dotación suficiente para asegurar a las mujeres prostituidas el acceso a los derechos que en la presente ley se contemplan. Este fondo especial tendrá igualmente como objetivo cubrir todas las medidas y recursos contemplados en esta norma. Vendrá consignado anualmente en los presupuestos generales del Estado. Con partida suficiente para el cumplimiento de las obligaciones que se derivan de esta ley y sus desarrollos reglamentarios. Y el mismo, además, se verá reforzado con los bienes y activos que se decomisen y confisquen a los responsables de los delitos relacionados con la prostitución. Las disposiciones contenidas en esta ley se aplicarán tomando en consideración que las mujeres en situación de prostitución son el eje central de la intervención pública. Serán beneficiarias de los derechos y recursos de esta ley las mujeres que son o han sido prostituidas. Por su consideración de víctimas de violencia machista, las mujeres prostituidas igualmente serán beneficiarias de otros derechos y recursos reconocidos en nuestro ordenamiento jurídico, además de los que esta ley menciona. Yo apoyo una ley abolicionista del sistema prostitucional, porque ya es hora de que todas las mujeres y las niñas del mundo seamos consideradas ciudadanas de primera. Buenas tardes, María. ¿Qué tal, Teresa? ¿Qué tal, María? Aquí estamos otra vez. Acompañadas, bien, en buena compañía. Hoy nos vamos a centrar en el documento Panorama de Género 2024, que analiza el progreso en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, centrándose en las desigualdades entre sexos. Se presentan datos sobre la persistente brecha entre hombres y mujeres en áreas como la pobreza, la educación, el empleo, la violencia y la participación política, mostrando un progreso lento e insuficiente para alcanzar la igualdad de género en 2030. El informe destaca la necesidad urgente de mayores inversiones y políticas con perspectiva de género para acelerar el cambio. Se ofrecen ejemplos de buenas prácticas y se identifican las principales barreras legales y sociales que impiden el avance hacia la igualdad. El informe lo dejaremos, como siempre hacemos, debajo, el informe completo, pero hoy vamos a hablar de María Collado y yo sobre este informe y vamos a hacer un pequeño análisis sobre a la conclusión que hemos llegado después de estudiar un poco sus datos, ¿no? He estado leyendo el último informe del progreso sobre el cumplimiento de los objetivos de desarrollo, María, para comentarlo aquí con nuestras oyentas de Catarinas Podcast, sobre el desarrollo sostenible Panorama de Género 2024, que así se llama, ¿no? ¿Alguna vez te has detenido a pensar en lo lejos que estamos de alcanzar la igualdad? Claro, es algo en lo que últimamente he estado pensando, especialmente después de los últimos datos de la ONU. Para ser honesta, los números son bastante impactantes. ¿Y sabías que al ritmo que vamos harán falta 137 años para acabar con la pobreza extrema, con la extrema de las mujeres? Es interesante porque es que se habla de acabar con la pobreza como una especie de objetivo global, pero la asistencia a la vivienda es muy diferente para las mujeres. Y creo que esta conversación que estamos manteniendo sobre el informe de ONU Mujeres lo resalta. Y es importante y muestra lo lejos que aún estamos de llegar para alcanzar los 17 objetivos, así que vamos a tratar de desentrañar esta estadística de 137 años. ¿Y cómo es posible que estemos tan lejos de alcanzar esta cifra para terminar con la pobreza extrema de las mujeres? Creo que es una red compleja de problemas que se entrelazan. Por un lado, los cuidados y el trabajo. Los temas de seguridad social, y ya veremos por qué. A veces, cuando menos te lo esperas, pierdes el empleo. Te llegan las facturas, no accedes a ayudas o a una correcta atención médica. Las pensiones, que son bajas especialmente para las mujeres.
todo un entramado social que se supone que está ahí para, efectivamente, protegerte, pero para las mujeres esas redes de seguridad social suelen ser mucho más débiles y a veces simplemente es que ni existen. O sea que el informe muestra que solo alrededor del 50% de las mujeres a nivel mundial están cubiertas por al menos un beneficio de protección social, en comparación con alrededor del 55% de los hombres. Y esa brecha, hay que decir, que tiene un enorme efecto dominó. No se trata solo de las cifras del informe. Se trata del impacto real que esto tiene en las mujeres y su familia. Me imagino que a una madre, sobre todo soltera, que tenga que llegar a final de mes, por ejemplo, si pierde su trabajo, no tiene ayudas por desempleo, su situación de vida tiene que ser absolutamente devastadora. No solo por ella, sino también por sus propios hijos e hijas, ¿no? Totalmente correcto, los empuja cada vez más hacia la pobreza, haciéndoles aún más difícil salir de ella. Claro, y a decisiones que luego dicen que toman libremente. Exactamente, es que es la naturaleza cíclica de la pobreza, especialmente para las mujeres, y es que esto yo creo que es que no sucede de forma aislada. Claro, estás tocando un punto clave porque yo pienso que en la situación, por ejemplo, por poner un ejemplo muy claro, la situación, hace un tiempo que publicábamos algo sobre Sudán, ¿no? La situación de Sudán ahora mismo, el informe pinta un cuadro absolutamente desgarrador. ¿Por qué hablamos de Sudán? Pues porque hay más de 1.200.000 mujeres que están embarazadas, que son lactantes y que enfrentan desnutrición y complicaciones por parto. Y todo esto debido a la guerra que lleva año y medio y estas mujeres están en constantes desplazamientos. De hecho, salió una noticia hace poco que las mujeres de Sudán preferían suicidarse a caer en manos de estos militares o personas armadas, ¿no? De hombres armados porque directamente las violan. Y se denunciaba también que propios agentes de la ONU y militares del Chad han sido acusados de explotarlas sexualmente, ¿no? Y por comida, por simple comida, ¿no? A cambio de comida. Barbaridad. Es duro recordar cómo estos eventos globales, especialmente los conflictos, afectan desproporcionadamente a las mujeres y las niñas de una forma muy cruel. Según el informe, casi 612 millones de mujeres y niñas viven a 50 kilómetros de una zona de conflicto armado. Este es un aumento que ha tenido desde 2005 del 41%. Y no es solo por peligro inmediato, es un trauma duradero. La interrupción de la educación, la atención médica, la pérdida de medios de vida. Todo esto no es una cosa que suceda en el momento, sino que las retrasa por generaciones. Ya. Es que, hay algo que se puede resaltar como, áreas donde podemos marcar una verdadera diferencia, como los sistemas alimentarios, por ejemplo, ¿no? Tú sabes, el informe dice que las mujeres constituyen la mayoría de los pequeños productores de alimentos, que ayudan a alimentar a millones de personas en todo el mundo y que son responsables de alrededor de un tercio de los alimentos del mundo. Es un gran pero, y es que sus parcelas agrícolas son en promedio un 24% menos productivas que las de los hombres, incluso cuando son del mismo tamaño, y ganan un 18,4% menos en trabajos agrícolas. Es evidente, pero es que están haciendo la mayor parte del trabajo y obtienen menos recursos y menos recompensa. ¿Pero por qué? Se reduce a las desigualdades sistémicas, porque tenemos que hablar de las desigualdades sistémicas. Las mujeres a menudo tienen menos acceso a cosas que son esenciales para el éxito de la agricultura, como por ejemplo, y como hemos mencionado antes, la propiedad de la tierra. Eso es fundamental. Pues sí, es que también al crédito para invertir en sus negocios, a la tecnología para mejorar su eficiencia. Si estamos hablando de acabar con el hambre o impulsar la economía global, sería mucho más beneficioso para todos y para todas invertir en mujeres agricultoras, que son la mayoría. Es exactamente el punto al que quiere llegar el informe, ¿no? El punto donde quiere enfatizar el informe. Cuando se cierran esas brechas, no solo se ayudan a las mujeres, sino que también se beneficia a la sociedad completa, se impulsa el PIB global y se aumenta la seguridad alimentaria y se sacan a millones de personas de la pobreza. Es una obviedad, porque es que tú ayudas a esas mujeres y no solo ayudas a esas mujeres, ayudas a esas mujeres, a sus hijos y a toda la comunidad. Ya, pues es una obviedad, pero entonces tenemos pobreza, conflicto, seguridad alimentaria. Parece que todos estos problemas están interconectados. Y esa interconexión se vuelve aún más clara cuando empezamos a mirar el acceso a la energía. Y dirás tú, bueno, ¿y qué tiene que ver el acceso a energía? Pues tiene mucho que ver, aunque parezca todo lo contrario, porque
La electricidad, la electrificación de un barrio, de un pueblo, es importantísima, es fundamental, especialmente en las zonas rurales. Tiene un impacto masivo en la vida de estas mujeres. ¿Cómo? Pues los estudios han demostrado que pueden aumentar el empleo femenino fuera del hogar de un 9 a un 23%. Bueno, pero ¿cómo el aumento del acceso a la electricidad por parte de estas mujeres hace que incrementen las posibilidades de trabajo? ¿Cómo? Pues, por una parte, fundamental, les libera tiempo. ¿Cómo les libera tiempo? Pues les abre nuevas posibilidades. Imagina una mujer que no tiene acceso a la electricidad, se tiene que pasar normalmente pues horas y horas recolectando leña. Luego cocinando sobre un fuego abierto. La electricidad realmente lo que hace es cambiar las reglas del juego. Ya, tiene sentido. Bueno, el informe también menciona que millones de mujeres todavía están usando estos métodos de cocción dañinos e ineficientes. Y también los informes hablan de que estas mujeres, además de tener que recolectar la madera o de tener que cocinar en este tipo de artefactos, pasan alrededor de 40 horas a la semana en estas tareas. 40 horas a la semana es mucho tiempo, es un trabajo a tiempo completo, además de todo lo que están haciendo. Ya, y es que no solo es tiempo, es que son los riesgos para la salud. Es que por la inhalación del humo, es que el impacto ambiental de la deforestación, las oportunidades económicas perdidas. Por eso la energía limpia es tan crucial. Es que no es solo un problema ambiental, es un problema de pobreza, es un problema de salud y todo está conectado. Sí, y cuando hablamos de conexión en el mundo de hoy, no podemos ignorar la brecha digital tampoco. No podemos, tienes toda la razón. Sí, porque además el informe dice que estima que la brecha digital, por ejemplo, entre los sexos, hombre y mujer, en el uso, por ejemplo, de las redes o de Internet, podría costar a los países una cantidad de millones enorme. Creo que son 500.000 millones de dólares en los próximos 5 años. Wow. ¿Y esta falta de acceso a Internet cómo se traduce en pérdida económica? Pues a ver cómo lo explico. Internet es como la puerta de entrada a la educación, ¿no? A la información, a las oportunidades de trabajo, a la conexión con los mercados, a los clientes. Y las mujeres tienen un 8% menos de probabilidades de tener un teléfono móvil. Entonces no están conectadas que los hombres, evidentemente. Siempre comparamos con los varones. Y eso suele ser su principal forma de acceder a Internet. Y sin este acceso están excluidas de todo un mundo de oportunidades. O sea, estamos viendo un patrón de exclusión una y otra vez. Sí. Las mujeres se quedan siempre atrás. Esta exclusión tiene consecuencias muy reales para toda la sociedad. En educación, por ejemplo, el informe muestra que ahora hay 119,3 millones menos de niñas fuera de la escuela en comparación con 2015. La educación, por ejemplo, es fundamental porque rompe con los ciclos de pobreza, ¿no? Pero todavía tenemos un largo camino por recorrer porque descuidar la educación en las niñas le cuesta al mundo más de 10 billones de dólares anuales. Pues si te traduzco esto, es más que el PIB de Francia y Japón juntos. Así es. Es que es alucinante pensar en todo el potencial que estamos desperdiciando cuando a las niñas se les niega la educación. Y no es solo una pérdida para ellas, es que es una pérdida para todos. Absolutamente. Invertir en la educación de las niñas no es caridad. Es que eso tiene que entrar en la cabeza de los mandamases. No es caridad, es apostar por el futuro, desbloquea el potencial económico, impulsa el progreso social y beneficia absolutamente a toda la sociedad a largo plazo. Entonces, ¿qué sucede cuando las mujeres terminan su educación e ingresan en el mercado laboral? ¿Se enfrentan a barreras similares en él? Pues lo hacen. Desafortunadamente sí, la brecha de género, la que se conoce como la brecha de género en la fuerza laboral es obstinada. Y es obstinada porque apenas ha cambiado en los últimos 20 años. Te hablo de 20 años. Es que no ha cambiado. Solo alrededor del 63% de las mujeres de 25 a 54 años están en la fuerza laboral. En comparación con el 91% de hombres. Es que es alentador. ¿Y qué es lo que realmente mantiene a las mujeres fuera del mercado laboral? Pues son muchas cosas, pero podemos imaginarnos, ¿no? Una gran parte de esto es la brecha salarial. A nivel mundial, las mujeres ganan alrededor de un 20% menos que los hombres por un trabajo similar. Luego está el trabajo de los cuidados, el no remunerado, el trabajo de los cuidados no remunerado. El cuidado de los niños, el cuidado de los ancianos,
el trabajo doméstico que desproporcionadamente recae en las mujeres y en las niñas. Y seguimos haciendo malabarismos. Así que bueno, recibimos este doble golpe, salarios más bajos y más trabajo no remunerado. No es de extrañar que sigamos reivindicando las mismas luchas por lograr una verdadera igualdad económica. Y esta disparidad económica tiene este efecto dominó. Impactan en nuestra salud, impactan en nuestro bienestar, impactan en la capacidad de participar en la sociedad y se vuelve a mantener. Y así estamos y por eso llevamos 20 años igual. Ya, entonces me imagino que el cambio climático arroja también otra clave a este asunto. Estás anticipando el punto siguiente. Ya. El cambio climático efectivamente es una amenaza para todos. El informe destaca cómo las mujeres en realidad soportarán una mayor carga. De hecho, ya lo están soportando. ¿Y por qué las mujeres son más vulnerables al impacto del cambio climático? Pues porque las mujeres tienen más probabilidad de depender de los recursos naturales para sus medios de vida. Por un lado, especialmente en la agricultura. A menudo tienen menos acceso a los recursos y al poder de decisión, lo que las hace mucho más vulnerables. Cuando ocurren desastres, por ejemplo, si no tienen la posibilidad de poder tomar decisiones, ¿no? Y también suelen ser las principales cuidadoras, volvemos a lo mismo, por lo que se ven mucho más afectadas cuando sus familias son desplazadas o enfrentan, por ejemplo, escasez de alimento. ¿Tú puedes darme un ejemplo de cómo se desarrolla esto en la vida real? Bueno, el informe, por ejemplo, destaca las experiencias de las mujeres, por ejemplo, en Mongolia, donde tenían muchas más posibilidades de que sus hogares fueran dañados por desastres relacionados con el clima. En Tonga, después de un devastador ciclón, las mujeres informaron niveles significativos de alto estrés, de ansiedad y de depresión en comparación con los hombres. Pues que para ser honesta es desalentador y comprobar que esta desigualdad está profundamente arraigada en la sociedad y en las estructuras. ¿Qué podemos hacer? Pues se trata de alinear nuestros valores con nuestros hábitos, asegurándonos de que nuestro dinero esté apoyando el cambio que queremos. Eso por un lado. Es decir, a pequeña escala, alinear nuestros gastos y gestos con los valores que tenemos, por un lado. Podría ser un pequeño cambio. Es que invertir en negocios de mujeres. Totalmente. Y bueno, luego ya sabes que la parte de la participación cívica en la política nacional o local también podría ser. Nosotros, apoyamos a aquellos candidatos o candidatas que realmente defiendan el feminismo. No queda otra, y que aboguen por políticas que aborden estos temas de los que hemos estado hablando. Pues sí, el verdadero cambio a menudo empieza a nivel base, que es desde donde podemos hacer realmente el cambio, ¿no? Yeah. Así que hay que votar, hay que actuar, hay que ser notarias de la realidad que prometen terceros. Nos tenemos que hacer oír nuestra voz. Ya, bueno, es que siempre puedes considerar unirte o donar a organizaciones que están trabajando por los derechos de las mujeres y niñas, por la abolición de cualquier forma de explotación. Compartir información, como hacemos desde Catavinas Podcast, tomar decisiones conscientes como consumidores, por ejemplo, o participar en la acción cívica. Apoyar a las organizaciones que trabajan por el cambio. Se trata de encontrar formas de contribuir usando los recursos que tenemos, porque realmente a pequeña escala no podemos cambiar, pero sí que podemos dar pequeños pasos, ¿no? Incluso con acciones pequeñas. Cuando se multiplican pueden crear un enorme cambio. Ya, es que esto me encanta, porque es que no tenemos que esperar a que alguien nos solucione el problema. Es que cada una de nosotras puede hacer su parte, y por muy grande o pequeña que sea la participación. Antes de terminar esta sección, dejemos a nuestras oyentas algo en que pensar. Bien, pues hemos analizado los datos, hemos hablado de los desafíos, hemos hablado de posibles soluciones. Ahora la pregunta es, ¿qué harás tú para ser parte de la solución? Esa es la gran pregunta. El poder de crear un mundo más justo y equitativo está en manos de todas y todos nosotros. Bueno, y eso es todo por el momento, por el informe del progreso del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, Panorama de Género 2024, que acaba de salir, Igualdad y Desarrollo Sostenible. Espero que les haya resultado útil, ha sido un placer, gracias María. Gracias a ti. Y a vosotras, y gracias por estar ahí.
¿Sabías que la primera mujer piloto en pasar las pruebas de astronauta de la NASA nunca llegó al espacio? Esta es la historia de Geraldine M. Cobb. A los 12 años ya pilotaba, a los 16 tenía licencia, a los 30 rompía récords de aviación. En los años 60 la NASA la sometió a las mismas pruebas que los astronautas del programa Mercury y las pasó con éxito. 13 mujeres pasaron las mismas pruebas físicas que los astronautas del Mercury y Cobb las superó todas. Bueno, ¿qué digo todas? Fue la primera del proyecto, pero nunca la dejaron volar. La razón no era hombre. Mientras ella demostraba su valía, los astronautas, hombres, bromeaban, diciendo que una mujer en el espacio necesitaría una cocina a bordo. La NASA, ante la presión generada por los medios de comunicación, decidió endurecer las pruebas de acceso a astronautas exigiendo un título universitario y experiencia como piloto militar, requisitos que directamente excluían a la mayoría de las mujeres. Cobb luchó, testificó en el Congreso. No fue hasta 1983 cuando la NASA finalmente envió a su primera mujer al espacio, Sally Ride. Cobb, mientras tanto, terminó ayudando a comunidades indígenas en la selva amazónica. Le concedieron el Nobel de la Paz en 1981 por su labor humanitaria. Why do you think there is a need for women in space? Well, it's the same thing as is there a need for men in space? If we're going to send a human being into space, we should send the one most qualified. Netflix tiene un documental que os recomiendo sobre el proyecto Mercury. Pero, ¿y si la historia hubiera sido diferente? Tienes que ver la serie Para toda la humanidad en Apple TV. Es una realidad alternativa donde la Unión Soviética llega primero a la Luna con una mujer a bordo y la NASA reacciona enviando a mujeres al espacio. Cobb declaró entonces: creo que es una gran cosa para el mundo ver que una mujer puede hacer lo mismo que un hombre. Y por cierto, decirte que Cobb murió en 2019, esta serie es un homenaje a ella. Fight to change the opinion. Someone has to lead the way. Desde Afromujeres denunciamos que las instituciones no siempre cumplen con su deber de proteger a las víctimas de violencia machista y subrayan la urgencia de un cambio estructural que garantice los derechos de las mujeres, de sus hijas y de sus hijos. La movilización cuenta con la colaboración de colectivos de madres protectoras. Tiene como objetivo visibilizar y apoyar a las mujeres que sufren violencia institucional. Esta acción se enmarca dentro de una movilización coordinada a nivel nacional, con convocatorias similares en otros municipios del país. Esta convocatoria es una respuesta colectiva y contundente contra la violencia institucional que perpetúa el dolor y la injusticia para muchas mujeres que acuden a las instituciones buscando ayuda y se encuentran con respuestas inadecuadas o revictimizantes. Denunciamos que la justicia está maltratando a las madres que denuncian violencia sobre nuestros hijos por parte de los maltratadores. Violencia institucional que se agrava según el juez o la jueza que toque. El índice de órdenes de protección denegadas por cada juzgado especializado en violencia contra la mujer es gravísimo y no debería depender de la localidad o del juez o de la jueza. Los hay que siempre las dan y otras donde es más fácil que te toque la lotería de Navidad. Hay jueces incluso que demuestran un trato profundamente desigual hacia las mujeres que denuncian violencia, al no permitir la presentación de pruebas ni testigos y el ignorar a las denunciantes. Revela una falta de sensibilidad y compromiso con la justicia. Las mujeres que acuden a su juzgado se enfrentan no solo al dolor de su situación, sino también a un sistema que parece invalidar su voz. Particularmente grave es la decisión de mantener la custodia a padres con antecedentes de maltrato, exponiendo a niños y niñas a una situación de riesgo grave. Son numerosas las mujeres asesinadas después de haber presentado denuncias, casos que reflejan un fallo inadmisible en la protección de las víctimas. Estas acciones, o la falta de ellas, no solo afectan a las mujeres directamente involucradas,
sino que también envía un mensaje devastador a todas aquellas que buscan justicia. Este comportamiento es absolutamente inaceptable y exige una revisión urgente por parte de las autoridades competentes. El asesinato machista en Logroño, por ejemplo, contra Carilenia, de 40 años, madre de 3 hijos menores, es un ejemplo terrible. La justicia es ciega, pero los jueces tienen sesgo y deberían aplicar la ley, no discriminar. Un maltratador nunca es un buen padre. Queridas compañeras, en vuestra compañía y sostén está la empatía y no el desdén. Hoy nos reunimos para alzar nuestra voz contra las injusticias que se cometen desde el servicio público de la Administración de Justicia. Porque no se nos está amparando a nosotras ni a nuestras criaturas en nuestro derecho a la vida, derecho a la integridad física y psíquica, derecho a criar o crecer con recursos y dignidad, entre muchos otros. Queridas compañeras, no podemos seguir mirando hacia otro lado mientras mujeres que padecen no hayan más que cuestionamientos y revictimización en manos de quienes deberían impartir imparcialmente la justicia. ¿En qué lógica cabe establecer órdenes de protección para las madres y no para sus criaturas, en los casos que se establecen? ¿Desde cuándo un maltratador es un buen padre? ¿Hasta cuándo pueden seguir negando la realidad del sistema patriarcal y torturarnos por enfrentarla? Compañeras, con o sin su desdén, desde hoy declaramos que nos hallamos en situación grave de violencia institucional y que, como los defensores de los derechos humanos recuerdan, las libertades no se consiguen sin lucha y en silencio. Juntas somos la mitad de la población. Juntas paremos la explotación y el abuso contra las mujeres y la infancia por parte de quienes deben protegernos. El siguiente punto del orden del día era dar admisión a una nueva asociación que ha solicitado formar parte del Consejo Local de la Mujer. Están aquí las compañeras, le damos la bienvenida. La Asociación Feministas Radicales de Andalucía, existiendo una vocalía de violencia de género libre en el Consejo Local de la Mujer, presentó la intención de formar parte de él y una vez comprobado que cumplen con el objeto de esa vocalía, pues se trae hoy también el nombramiento de las compañeras para que entren a formar parte del Consejo Local de la Mujer. Y se trae a este pleno pues que se apruebe que se le dé admisión en el Consejo Local de la Mujer a la Asociación Feministas Radicales de Andalucía, cuya vocal será doña María Teresa Domínguez Panal, y como vocal suplente será doña Oliva Aguilera Contioso. Le damos, si no hay inconveniente, se le da la bienvenida y muchísimas gracias. Muy bien, ¿hay alguna objeción? Entiendo que no. Queda aprobado por unanimidad. Ahora sí pasamos al punto 10, que es la aprobación inicial del reglamento de uso de... Bueno, buenas tardes. Yo creo que se escucha bien. ¿Nos escucha David? ¿Tu nombre era? David, nos escuchas, ¿verdad? Estupendo, digo. Si nos escucha David al final, nos escucha todo el mundo. Si nos escuchan allí, nos escuchan aquí. Ante todo, darles la bienvenida a todos y a todas por estar aquí hoy. Para nosotros es un placer teneros aquí, pero especialmente tener a Nuria González. Vamos a hacer hoy una especie de viaje bastante interesante en un universo creativo que combina lo mejor de dos mundos, la narrativa periodística y la opinión. Todo eso decorado con la grandísima mano de Pepe Farruco, ¿no? que ha hecho un magnífico trabajo en este libro, ¿no? Paqui es una periodista feminista, intrépida, que viaja, pues, en realidad no solo por España, sino por todo el mundo. Ya quisiéramos tener una Paqui, de verdad, haciendo periodismo, y demuestra con mucho derroche y bueno, ella habla en serio, pero vamos, que el libro derrocha ironía, derrocha sarcasmo, reflexiones punzantes, y la estética visual de los dibujos, evidentemente, de Pepe Farruco, que le dan esa impronta de modernidad y de
bueno, de posmodernidad, ¿no? Al que le dije, bueno, que se viniera para Jerez, pero bueno, no pudo ser, entonces solo tenemos aquí a una parte del tándem. Pero Paqui Lataki, como decía, o en este caso, yo no sé si decir Paqui o Nuria, Nuria González no solo cuenta muchas historias, sino que además ilustra una época en la que lo personal y lo político y el periodismo sigue siendo un terreno de lucha por la verdad. Es un libro que lo mismo te hace reír, lo mismo te hace llorar, te hace reflexionar, pensar y cuestionarnos realmente qué significa ser feminista en tiempos de contradicciones globales. Nuria es activista feminista, es licenciada en Derecho, máster en Derechos Humanos por la UNED, entre otros estudios, Criminología, Comercio Internacional, y actualmente está cursando un doctorado en Derecho Internacional Público. Ejerce como abogada y como profesora en España y México para diversas universidades y colabora con diversos estamentos gubernamentales centrados en México en la prevención de la violencia contra las mujeres, especialmente las mujeres en las cárceles. Nuria, o la Perri, como se la conoce, es muy conocida en redes y en los medios de comunicación, seguramente todas la conocen ya aquí. Es presidenta de la Asociación Feminista L'Escola, desde la que ha llevado numerosos casos de denuncia, entre otros la denuncia contra el sindicato Otras, o numerosas agencias de vientres de alquiler. Es directora y fundadora del medio DLV Radio, un medio que realmente está comprometido con la verdad, con la agenda social, con la política y con la defensa de los derechos humanos. Es escritora y no solo columnista, sino que ha publicado varios libros. Este es el tercero, si no me equivoco. Uno fue Vientres de alquiler en 2019, que denuncia las prácticas de la explotación reproductiva. En 2021 publicó La mala gente, donde Nuria le pone cara a quienes están detrás de este terrible negocio de la mal llamada gestación subrogada y de los que están a favor de comprar personas y de explotar mujeres en detrimento de los derechos humanos, es decir, los esclavistas de nuestra era. Nuria González es también la abogada que ha llevado el caso mediático por tener una referencia de violencia de género de Rosa Peral. Y hoy la tenemos aquí y viene de Barcelona, ha hecho una presentación del libro en Cádiz, luego la tenemos aquí con nosotras para pasar un rato y presentarnos su última criatura, ¿no? Sí. Así que esta es la razón por la que estemos aquí. Yo tenía muchísimas ganas de que Nuria viniera a nuestra tierra. Bueno, ella conoce nuestra tierra quizá más que yo, ¿no? Pero nosotras queríamos tenerla con nosotras, ¿no? Y hoy en la guarida del Ángel, que además gracias Mario, gracias por prepararnos este rincón maravilloso. Un fuerte aplauso de bienvenida porque para nosotras es una alegría inmensa tenerla aquí entre nosotras. Así que bienvenida y un abrazo, patrona. Ay, qué a gusto. Ay, estoy más a gusto que en brazos. Aquí, Vamos a empezar hablando de que Paqui es un personaje, pero en realidad es un alter ego, creo. Algo así. Algo así, es un alter ego, ¿no? Paqui no tiene normalmente, en su libro, cuando se lee, no tiene normalmente miedo a hablar de nada, ni de decir nada, ¿no? Ni decir lo que piensa. Ella es una mujer independiente, con un sentido del humor cáustico, con un sentido de la realidad muy práctico. No sé si decir que se parece un poco mucho a esta señora que tenemos aquí sentada a nuestro lado, ¿no? Me atrevería a decir. Me gustaría que empezáramos hablando precisamente de cómo nace Paqui Lataki y por qué decidiste combinar el texto con la narrativa, ¿no? Pues mira, lo primero de todo, muchas gracias por invitarme. Estoy encantada de estar aquí en Jerez y en este sitio. Madre mía, yo que he sido flamenca mucho tiempo, estoy maravillada. Y gracias a las compañeras de AFRA, que yo sé que han llevado un año un poco complicado, pero yo siempre he entendido que había que apoyar este proyecto y aquí estoy, vamos, yo, y las veces que haga falta, ¿eh? ¿Cómo nace la Paqui? Pues la Paqui nace como todas las cosas importantes en un bar. Así nace la Paqui, nace en un bar, por una comida de Navidad del Taquígrafo, que es el medio de Carlos Quiles, el periodista este que seguro conocéis todas, que sale en la tele, que sale con las Sonsoles y todo el rollo, un periodista de toda la vida de sucesos, que era el director del Taquígrafo, que era un periódico de sucesos donde colaborábamos pues, por separado Pepe Farruco
que es el dibujante, es uno de los pocos hombres con el que yo he hecho algo importante en la vida, que ha sido el libro este. Yo cuando hago algo importante, no. No, lo digo porque ha habido compañeras que me han dicho, ay, ¿por qué no lo has hecho con una ilustradora? Y yo, mira, porque la vida es así, en el mundo también hay hombres y a veces hay que hacer las cosas así, ¿no? Entonces, en una comida de Navidad, Farruko y yo le agarramos así al Carlos y le dijimos, tío, tenemos que hacer un personaje feminista y tenemos que hacer una viñeta y tal, y el Carlos no lo veía claro, pero como el Carlos no puede hacer nada cuando Farruko y yo nos ponemos de acuerdo en algo, pues dice, haced lo que queráis, es normal, ¿no? Y entonces, pues eso fue a finales de 2022, y lo que veis en la Paqui son todas las columnas de opinión que se publicaban una vez a la semana durante todo el año 2023. O sea, no son temas aleatorios, son temas que pasaron durante todo aquel año. Y diréis, ¡buah! Pues en 2023 ya no se acuerda nadie. Pues es que sí se acuerda, es que los temas son muy actuales. Porque, por ejemplo, hay un artículo sobre Trump ya en aquel momento, hay un artículo sobre todo lo que era la corrupción y tal, con el Tito Berni, que era el tema de aquel momento, que al final vais a estar yendo y viniendo porque vais a decir, oye, esto pasó hace un año y pico, pero en realidad estamos ahora, ¿no? Hay un artículo sobre la inmigración, yo no sé si os acordáis de aquel barco que se unió, que se llamaba el Calipso, que se hundió con 4.000 y pico personas, que además casi todo lo que se murieron eran mujeres y niños, que eran lo que iba en la bodega del barco, ¿no? Porque cuando hay un buque de estos, un barco de inmigrantes, los niños y las mujeres siempre van al fondo, hasta ahí. O sea, sabéis que cuando la cosa está jodida, nosotras siempre estamos más jodidas, esto es así. Y así un montón de temas, ¿no? El tema del Magic de Badalona, ¿os acordáis? Aquellas violaciones en grupo que luego desaparecieron del mapa, pero que las violaciones del grupo están otra vez aquí, ¿no? Y entonces todo lo que vais a ver es todo lo que pasó aquel año, pero no solo cosas horribles, que sí, pero luego también nos metíamos en cosas menos densas, pero igualmente sarcásticas, ¿no? Porque yo me acuerdo que hay un artículo, por ejemplo, del estreno de la película Barbie, que dirá, vaya chorrada, tía, ¿para qué te pones a escribir de eso? Pues sí, tenía lo suyo, porque resulta que el estreno fue copado, acordaros, ¿no? Sí. Por una serie de personajes muy complicados de entender, que además le quitaban todo el asunto a la esencia de lo que nosotros entendíamos, ¿no? De nuestra generación, que es la generación de la Paqui, ¿no? Que las cuarentonas maravillosas todas, que lo que pasaba, ¿no? Entonces lo que tenéis ahí es eso, no son temas, no es yo me senté un día a escribir y Farruko se sentó un día a dibujar, es lo que nos pasó todo ese año, y también yo creo que se transmite muy bien, sobre todo en los dibujos. De verdad que las viñetas de Farruko son una obra de arte, o sea, son como las miniaturas aquellas de los libros del medievo, pues son así, o sea, son maravillosas, ¿no? Y lo difícil que es lo suyo, porque yo me ponía a escribir y escribía lo que me daba la gana, pero claro, él tenía que entenderme, y además yo estaba en Barcelona y él vive en Canarias, imaginaros, o sea, no ni vernos, ¿no? O sea, pero y además lo hacíamos con 24 horas de antelación, porque así son las publicaciones y eso, entonces él tenía que entender lo que yo quería decir y además darle un toque de humor, y cómo uno hace humor de lo de Gaza e Israel, por ejemplo, ¿no? Que hay un artículo al final que es de los últimos ya, de lo que pasó en octubre, cómo empezó todo este conflicto asqueroso y esta limpieza étnica en Gaza y los atentados sobre Israel y toda esta historia, ¿no? Y hacer una viñeta, tío, era complicado, pero teníamos que hablar de ese tema también, igual que muchos otros, ¿no? Entonces la página hacia ahí, y te voy a contar una anécdota que pasó el otro día que me deprimió muchísimo sobre el tema de la Perry, porque claro, a mí me llaman la Perry, me la pusieron mis amigos hace mucho tiempo por Perry Mason, que era el abogado Perry Mason y tal, no sé qué, y el otro día estaba yo en mi clase de esgrima, porque yo cuando acabé con el flamenco me hice tiradora de esgrima, no tiene nada que ver, pero al final es un baile igual, ¿vale? Pero claro, mis compañeros de esgrima son un poquito más jóvenes que yo. Y entonces me preguntaron que de dónde venía la Perry. Yo les dije, de Perry Mason. Y uno de ellos me dijo, yo pensaba que venía de la Perry, de no sé qué, de Peppa Pig. Y entonces ahí entendí lo vieja que me estaba viendo, porque yo ahora me moría, ¿no? Así que bueno, eso es lo que hay, ¿no? ¿Y qué es la Paqui? La Paqui es una mujer, pues eso, luchadora, intentó sobrevivir en este mundo tan complicado, es una mujer precaria que se pasa las vacaciones en el terrado de su casa porque no tiene para irse a otro sitio, no hay vacaciones pagadas para las autónomas porque también es autónoma, y que básicamente ve la vida y la intenta explicar desde el sentido común, en un momento en el que parece que el sentido común es el menos común de los sentidos, ¿no? Que hemos llegado a ver pues lo blanco-negro, ¿no? Y bueno, y si hubiera podido seguir escribiendo, pues hubiera seguido explicándolo, pero a la Paqui, como os he dicho, precaria, también la despidieron porque cerraron el chiringuito donde escribíamos y ya no se ha podido escribir más. Pero así, por eso digo que es una obra inédita, porque no hay más, de momento no hay más viñetas de la Paqui.
Tú querías... Yo quería hablar precisamente sobre el proceso creativo. ¿Cómo es para ti sentarte a escribir y ponerte, entrar en faena? Es muy visceral, como se puede ver, como yo creo que se transmite en los artículos, ¿no? O sea, el momento de sentarme a escribir es lo de menos. Yo no sé cómo lo hacen otras. Yo cuando dice es escritora, yo miro así porque yo no me considero escritora, yo escribo cosas, pero yo por lo menos cuando yo sé que cada semana tengo que escribir una columna, ahora escribo columnas. Sin el DLV Radio, en la página web de dlvradio.es, cada domingo sale una columna, pero claro, sin la maravillosa ilustración de Farruko, podéis leerla igual, si queréis, la podéis leer, y en mis redes están. Pero yo si sé que el domingo voy a escribir una columna o lo que sea, para empezar yo escribo horas muy raras, igual escribo a las 6 de la mañana, o cuando ya la gente no llama, pero me paso días pensando antes. Entonces yo escribo primero el artículo en mi cabeza, primero para empezar hay que coger el tema, ¿no? Porque a lo mejor hay muchos temas, pero a lo mejor a última hora del viernes por la noche resulta que me ha pasado algo y se ha despertado en mí una cosa que quiero escribir sobre eso que no tenía nada que ver sobre la actualidad de la semana, ¿no? Porque tampoco hay que, yo qué sé, tampoco hay que escribir sobre el tema concreto de la semana que ha pasado, ¿no? Y entonces en la cabeza pienso, y para mí ya cuando me siento a escribir, pues es como un alivio. Y mi cabeza va más rápido que mis manos, porque yo nunca hice mecanografía ni nada de eso, entonces... por eso mis artículos tienen muchas erratas, ¿sí? Porque es verdad, estoy pensando más rápido de lo que estoy escribiendo y aunque lo repaso, luego seguro que en los artículos encontráis, incluso aunque lo hayamos repasado 100 veces, erratas, ¿no? Porque es como una manera muy así, muy, ¿cómo te diría yo? Como de las tripas, ¿no? Pero de las tripas pasando por el filtro ese de lo que yo quiero que me entiendan, ¿no? Lo que yo quiero que explicar desde una perspectiva siempre muy concreta y muy complicada, ¿eh? Porque el otro día uno que se leyó el libro me dijo, puta, le das a todo el mundo, pues es que había para darle a todo el mundo, es que hay para repartir a todo el mundo, a izquierda, a derecha, arriba, abajo, a unos, a otros, a extranjeros de aquí, lo otro, porque es que de verdad que estamos en un momento en que estamos como muy desarraigados de todo porque es difícil. Hemos perdido muchas referentes, hemos perdido donde asirnos, ¿no? Yo me siento a veces como flotando en la nada, ¿no? Entonces, por eso estos espacios entre mujeres, estas asociaciones, el activismo a veces es lo único que te arraiga a algo, ¿no? Y en este caso a la lucha por tus derechos, que no tiene que ver con la tierra, o sea, con la tierra quiero decir, con el sitio donde has nacido, ni con el estatus social que hayas tenido, ni con la suerte que hayas tenido en la vida. Al final te arraiga a ti, que eres una mujer, que es lo único que no va a cambiar jamás. Lo único que no va a cambiar jamás será que somos mujeres. Seremos más jóvenes, más viejas, con el pelo de un color, de otro, más ricas, más pobres, lo que sea, pero siempre seremos mujeres y eso determina tantas cosas, que es a lo único que yo con mis 43 años me he podido arraigar al final, habiendo visto medio mundo, ¿eh? Entonces, bueno, ese es el proceso creativo. Paqui Lataki es una reportera en la era postmoderna. Yo me gustaría que nos explicaras un poquito qué es eso para quien no esté familiarizado con el contexto de la era postmoderna, ¿no? Mira, pues eso evidentemente es un juego de palabras de lo que estamos viviendo, ¿no? Pues lo que estaba comentando un poco. Yo he tenido la sensación, y vosotras tenéis la sensación seguro, y muchos de los que están aquí, que hay veces que dices, me están explicando un camelo, pero me lo están haciendo verlo blanco-negro, ¿no? Por ejemplo, no está en el libro porque pasó después, pero hay un artículo que se refiere a los trampantojos esos que pones delante para que parezca una cosa y luego es otra. Pues que yo creo que vivimos en la época de los trampantojos, ¿no? Por ejemplo, lo que pasó en las Olimpiadas de París con el tipo con el boxeador, coño, que todos veíamos que era un tío y que a huevo tenía que ser una mujer y le dieron una medalla, bueno, eran dos, el taiwanés y el argelino, y le dieron 2 medallas de oro por apalizar a dos atletas haciendo trampa, porque eso es hacer trampa, ¿no? Y todo el mundo, no, es que son dos mujeres, pero que si lo estoy viendo, si le falta rajarse los huevos aquí delante, tío, si lo estoy viendo, ¿no? Y eso es el posmodernismo, ¿no? Que ves un montón, o sea, tú lo ves, la gente lo ve, pero un montón de medios de comunicación diciendo una cosa que no es, esto es una mesa, no, señora, es una silla, no, coño, es una mesa, no, que es una silla porque lo dice el país, ¿no? Pues no, ese es el posmodernismo, que ahora mismo, yo no sé si estáis siguiendo mucho los Oscar, pero hay un ejemplo estupendo sobre el tema. O sea, un señor que además está casado, tiene una hija y no ha hecho nada por cambiar su situación.
que era un actor mediocre, pero un actor de carrera de toda la vida, con más o menos suerte. De repente se deja el pelo largo. 2017 fue cuando... Sí, bueno, 2018 me parece, pero bueno, es igual, está casado, tiene una hija y tal. Se deja el pelo largo, se maquilla y de repente lo nominan a actriz. Evidentemente es un camelo, una trampa, es la agenda, todo lo que queráis y tal, pero a mí lo que me hace pensar cuando, por ejemplo, el presidente del gobierno sale y lo felicita, nadie se acuerda de la señora que es actriz, que se ha quedado fuera de esa nominación porque hay un tipo ocupando su lugar. Claro, porque ya no, déjate, o sea, me da igual, además la película, bueno, yo he intentado verla ya 3 veces, ¿sabes? Y todavía me he quedado ahí todavía en la mitad, pero hay una señora, una actriz, no sé quién sería, que no está en esa nominación. Y le tocaría estar en esa nominación. Sí. Y hay alguien haciendo trampa porque a la industria le interesa, porque le dan bola, porque si no esa película es que no se puede ver, de verdad, es que es muy mala, ¿no? Pero ahí está la polémica y ahí está el tema, ¿no? Entonces, podemos incluso llegar a pensar que es toda una polémica y tal. Sí, pero hay alguien que se ha quedado fuera. ¿Y cuántas veces te nominan a un Oscar? Pues muy poco, y a las actrices menos, porque si fueran los directores y tal, dices, bueno, vale, pero a las actrices una vez. Y de hecho, siempre se da la paradoja de que la actriz que gana el Oscar desaparece del mapa. Esto es la maldición del Oscar, ¿no? Entonces, eso es el posmolerdismo en todo su esplendor. 13 nominaciones. Sí, pero en algo que no es verdad, que es que es un pensamiento mágico, que es una coña, es un chiste en sí mismo, y que veas que la gente los medios y todo ayuda a que la gente se tome en serio una cosa que no es verdad. Es que no es verdad. Y punto pelota. Entonces, claro, el posmolerdismo es eso de después de la posmodernidad, pues el posmolerdismo, porque ya no podemos ser más tontos, porque si encima no es verdad, porque si nos tragamos toda esa historia, ¿a dónde vamos a ir a parar? ¿No? Entonces, esa es la era posmoderna. ¿Tú quieres hacer un...? ¿Sí? No, quería preguntarte que ella es una reportera intrépida, feminista, pero tú vienes a demostrarnos que el feminismo se puede aplicar a cualquier tema, ¿no? Es que esa es la perspectiva, ¿no? Es que esa es la cosa, mira, desde la lucha feminista tenemos una agenda, ¿no? Con unos temas muy determinados que ni siquiera hemos conseguido pasar del punto número 1, que es que no nos maten, para ser sinceras, ¿vale? Lo cual no quiere decir que tengamos que abandonar la lucha feminista, ni deprimirnos, ni nada, pero la verdad es que no hemos conseguido que no nos maten por ser mujeres. Pero bueno, hay más puntos de la agenda feminista, pero el feminismo no se circunscribe a la agenda feminista. El feminismo es un movimiento político que tiene respuestas para todo. Por eso yo tengo grandes discusiones con algunas, pero yo discuto desde lo político, hay gente que discute desde lo personal, yo no. Cuando me dicen, no, porque el feminismo tiene que ser de izquierda, o el feminismo tiene que ser de derecha, o el feminismo no puede ir con fulana o con mengana, perdona. Esto es la política patriarcal con los partidos y el feminismo está por encima de toda esta historia. Nosotras tenemos unos problemas per se. Ayer lo hablaba con unas compañeras en Cádiz. ¿Por qué no avanzamos? Una comparación. Los pensionistas. ¿Vale? ¿Son los pensionistas un lobby de poder? Del copón. Ay, mira lo que ha pasado la semana pasada, que si el decreto ómnibus, que si no sé qué, que parecía que le iban a subir 500 euros a los pensionistas, le estaban subiendo 3 euros, pero daba igual, porque ningún partido político quería retratarse conforme que no era lo que le subía los 3 euros a los pensionistas. Hay pensionistas de izquierda, mogollón. Hay pensionistas fachas, mogollón. Pero son un lobby de poder, porque votan, porque se hacen escuchar, porque saben que no se, porque salen a la calle, porque se organizan. Nosotras no hemos conseguido eso. No hemos conseguido eso. Y eso es a lo que nosotras tendríamos que aspirar. Nosotras somos más de la mitad de la población y tenemos unas necesidades propias porque somos mujeres. Te digo, empezando porque no nos maten. Y luego siguiendo por la brecha salarial, por todo el tema de la agenda abolicionista, por el tema de la salud, que la salud de las mujeres siempre es la última prioridad de la sanidad. Yo qué sé, 1000 cosas que todas sabéis, ¿no? El tema de la conciliación, porque la conciliación no debería ser solo de mujeres, pero lo es, entonces es un tema así. Y sin embargo, no somos capaces o no hemos llegado al punto de actuar como lobby de presión. ¿Por qué? Porque nos atraviesan esas divisiones que se han inventado los hombres, la izquierda, la derecha, no sé qué, no sé cuánto, el partido tal, el partido cual. ¿A mí qué me importa, tío? Si es que a mí me van a matar gobierne quien gobierne, tío. Me van a violar igual. Me van a violar lo mismo. Es que la clase, pues la clase muy bien, pues sí es verdad que las precarias tienen otros problemas, pero una cuando va por la calle y un cabrón te suelta cualquier cosa no le pregunta cuánto lleva en el monedero, tío. Es verdad que la vida es más fácil con dinero, por supuesto, pero hay cosas que no te las quita el dinero. Yo sí soy consciente
de que si las mujeres tuviéramos el poder económico o tuviéramos mejor economía personal, tendríamos un 80% menos de violencia. Pero ese 20 no nos lo quita nadie, ese 20, ese 10, lo que sea, ¿no? Porque es por el hecho exclusivo de ser mujeres, ¿no? Ahora tenemos unas discusiones que yo no sé a dónde vamos a ir a llegar. Por ejemplo, en Barcelona tenemos un temazo y cada vez que salgo de Cataluña, que son muchas veces por suerte, veo que allí tenemos un problema con el tema de la no gestión de la inmigración. Y me voy a explicar, y eso también lo explico en el libro, porque yo, como sabéis, me meto en todos los charcos. O sea, la cantidad de mujeres que veo por la calle, ya no con el velo, que es igual de violento que cualquier otra cosa, con el burka por la calle, y que a todo el mundo le parezca normal. Oiga, eso es una violación ultrajante de los derechos humanos de cualquier mujer, porque tú no vas debajo de una cárcel de tela, y eso no es ropa, eso no es una moda, eso es un símbolo patriarcal violento. ¡Hostia! No, porque la cultura, porque si lo prohibimos no las van a dejar salir, no sé. No tenemos a veces unas bases asentadas en determinadas cosas de decir, no, tío, es que eso es violencia. Ni siquiera sabemos identificar a veces la violencia contra nosotras porque nos perdemos en esas discusiones de tal. Por ejemplo, otra pelea. El último artículo este que os comentaba sobre Gaza, Israel, aquella chavala rubia, acordaron, ¿no? Aquella que vimos todos cuando pasó lo de los atentados, que se la llevaban en un camión, que estaba en una de las que estaba en el festival y claramente se la llevaron, nunca más apareció aquella chica, ¿no? Que era el terror. O sea, ¿cuál es el terror nocturno de las mujeres? Pues ese, ¿no? Que estés en un sitio que tú sabes que a los hombres los van a matar, pero a ti, además de matar, te van a matar, además te van a violar. Porque eso es lo que pasa, porque a ti, si bien te va, te van a matar. Pero no, tú sabes que te van a violar y te van a destrozar. Ese es el terror de todas, ¿no? Bueno, pues nos metemos en discusiones sobre si eso está al mismo nivel de otro tipo de violaciones o no, porque una es de un lado, otra es de otro. Eso no puede ser. Eso no puede ser porque nos desarma a todas. Si al final las guerras son negocios que montan los hombres donde se mueren las mujeres y los niños. Da igual la bandera y el tío que la monte y no podemos nosotras saber que todas las mujeres son víctimas. Siempre porque por el simple hecho de que no han montado la fiesta de la guerra. Hay gente haciendo negocio. Pero de verdad, o sea, me importa un huevo si eres de Tel Aviv, de La Franja o de Cuenca. Tú estás siendo víctima, yo lo estoy viendo. Entonces, esto me cuesta a mí enemigas de por vida. Pero la verdad es que me da igual, porque si no estamos aquí para esto, ¿para qué estamos aquí? ¿Entiendes? O sea, ¿para qué hemos venido? ¿No? Porque es muy fácil hablar de la brecha salarial o de yo qué sé, pues de la violencia sexual aquí entre nosotras, de las chominadas que pasan en las redes sociales, de no sé qué, pero tío, vamos a meternos en temas de calado porque son los que están moviendo el mundo, ¿no? Y luego pasan cosas como lo que ha pasado en Estados Unidos de Trump, que ha arrasado, y cuando Trump dice... Es que claro, solo hay dos sexos, y tú dices, claro, solo hay dos sexos. Oh, es que lo dice Trump, es una facha. No, tío, y si mañana sale y dice que la Tierra es redonda, también somos fachas por decir que la Tierra es redonda. O sea, todas estas cosas son las que nosotras, o sea, no podemos dudar de nuestras más firmes convicciones, tío, y es que somos mujeres y tenemos problemas por el hecho de serlo. No tenemos ni una ventaja, cero, ninguna. Porque la maternidad, que es lo que nos hace diferentes, tampoco hemos entrado en ese debate en realidad en el feminismo, ¿eh? No lo hemos tocado porque tuvimos un mini debate, muy mini, el año pasado, por una instrucción que se sacó el gobierno, que se podían inscribir, yo no sé si os enterasteis, porque de eso casi nadie se enteró, del tema aquel que se podían inscribir los niños, bueno, los abortos de más de 6 meses se podían inscribir en el registro con nombre. Eso lo había pedido toda la vida, llevaba pidiéndolo las asociaciones pro vida. Eso es un ataque directo al aborto, porque luego primero son 6 meses, luego son 3 meses, y luego son 2 semanas, y luego es una persona. O sea, las mujeres no abortamos a nadie, ¿eh? Que por eso se puede abortar, porque si no estaríamos hablando de asesinatos. Bueno, pues esa discusión, porque además la excusa para hacer eso era que ayudaba a la salud mental de las mujeres. No, mire, oiga, lo que ayuda a la salud mental de las mujeres es que si tienen un aborto tengan un psiquiatra, un psicólogo, unos servicios públicos donde acudir, una red de apoyo y tal. Que tú puedes inscribir a un niño no te ayuda un carajo. Eso sí es gratis. Bueno, pues
eso que muchas percibimos, y yo creo que lo era, como un ataque frontal al Sí, derecho al yo también aborto, estoy completamente de acuerdo pues nos contigo. costó las discusiones como montañas, tío. Sí, sí, siempre andamos divididas. Porque es que hay que entender que tal, oye, esto no es un movimiento personal, esto es un movimiento colectivo, ¿no? Y no cuestionamos las decisiones de cada una de las mujeres, no vamos a mirar el caso de cada una de las mujeres, lo que hacemos es cuestionarnos las razones que llevan a las mujeres a hacer cosas. ¿No? Yo no cuestiono a la mujer que se prostituye, yo cuestiono lo que pasa para que esa mujer acabe prostituyéndose, joder. Efectivamente. O sea, yo, El sistema, sí, sí. yo no cuestiono, o sea, lo que cuestiono es que por qué el sistema permite que los hombres consuman mujeres alegremente. Porque con el tema de la prostitución, que por supuesto también lo trato ahí, yo ya estoy harta de poner el foco en las mujeres, ya no quiero poner más el foco en las mujeres, quiero poner el foco en los puteros, joder. Porque ya sé lo que les pasa a las mujeres. Son vulnerables, son pobres, son tratadas, son violentadas, X millones de cosas. Pero ¿por qué no vamos a hablar ya de los puteros, que son el centro del problema en sí mismo? ¿Por qué hay señores que tienen 20 euros en el bolsillo y se creen con todo el derecho del mundo a que una mujer se la chupe, por favor? Y está bien visto. Ya está, o sea, ya hemos hablado de las mujeres muchísimo, ya sabemos lo que hay que hacer, básicamente poner recursos. Pero vamos a poner el foco donde es, igual que en el tema del maltrato. ¿Por qué no hay un rechazo social a los maltratadores todavía hoy en el siglo XXI, en el 2025? Porque hacemos, no, es que ella había denunciado, o peor todavía, que eso también hay mucho en el libro, es que ella no había denunciado. Ah, pues si no había denunciado ya no es culpa de nadie, nada más que culpa de ella que no había denunciado. Y si denuncia falsa. Exacto. No, pero esa coletilla de los periodistas, no había denuncias previas. Ah, no había denuncias previas, que se joda. ¿Qué es lo que quieren decir? ¿No? Pues yo es que no quiero hablar más de si ella había puesto denuncias previas, ¿no? Lo que quiero saber es por qué hay un tío machacando a su mujer en su casa, libremente, y que encima va el periodista y le dice al vecino, ¿y qué tal? Ah, pues era muy buena gente, te saludaban en el ascensor. ¿No? Era un buen padre. era muy majo, veíamos el fútbol, estaba bien, participaba en la porra cada semana y tal. Era del Barça, ahora era del Madrid, no sé qué. Esa es un poco la esencia de la Paqui, ¿no? Ya vamos a hablar de otra cosa, ya nos hemos analizado nosotras mismas 1000 veces, el mundo está de ahí para afuera y podemos hablar de todo, de prostitución, de venta de alquiler, sí, pero también de economía, también de vivienda, también de inmigración, también del medio ambiente, también de lo que no es el medio ambiente, de todo lo que está pasando con la agricultura, por ejemplo. Yo no puedo creer, y eso es otro tema del posmolerdismo, mi gente es de Granada, toda la vida está en el campo, tienen 4 olivos, y yo no he visto a nadie querer más la tierra que a mi abuelo, que era el que plantaba los olivos. ¿Cómo me van a decir de Europa ahora que es que los agricultores son el problema? Si no hay nadie que se quiera más la tierra que el agricultor. Entonces, ese tipo de cosas son las que yo creo que hemos ido entregando, pero que desde el feminismo también se puede hablar, porque, por ejemplo, el 4% de la tierra del mundo está en manos de las mujeres nada más. El 4%, ¿eh? Y hay millones de mujeres en la tierra siempre. Entonces, esas son las cosas que a mí, con la Paqui, me ayuda, o me ayudó, o me quiere ayudar, a que sea un tema también. Todos los temas, en todos los sitios, tienen Y respuesta el del feminismo. 63% la trabaja. Claro, por eso digo, ¿cuántas mujeres son propietarias? En Europa me parece que el 25% de mujeres son propietarias de algo. De algo. Así no vamos a ningún lado, porque en este sistema capitalista en el que vivimos solo se fija en quien tiene el poder adquisitivo. Si no tenemos ni casa, pues para el sistema somos desechables. Y por eso nos tratan así. Os voy a hacer una pequeña lectura de los espejos de la mala gente, es una de las columnas, para traer el tema aquí, porque si adquirir bebés a través de vientres de alquiler debe dar asco, las malas personas también se miran al espejo, a veces el espejo de su habitación y otras veces al espejo en que pueden convertirse las personas en un momento dado. Para este tipo de gente se facilitan y legalizan en estados misóginos y machistas los vientres de alquiler. Para titas, los Borjas, los Paris y con tertulias de tercera. Este artículo que ahora que has dicho de Tita, me acuerdo perfectamente. ¿Ustedes se acuerdan? Claro, pues dice, ¿cuál es el proceso creativo? A veces no sabes. A veces así dice, hostia. Aquella entrevista que le hizo Risto a Tita Cervera, que le preguntó con todas las letras si el padre de sus hijas era su hijo. ¿Os acordáis o no? Sí, sí, sí. Bueno, sí, ¿verdad? O sea, en aquel Chester le preguntó si el material genético con el que había hecho a sus 2 niñas, que eran también de vientre de alquiler, era de su hijo. O sea, si era cucú total, ¿vale? Que luego vino a Obregón a acabarlo de arreglar, cucú total.
Y la tita Cervera, cuando le hizo la pregunta, no se la esperaba, puso una jeta, como diciendo, no es posible que me haya preguntado eso. Pero en el mismo momento, yo creo que ella se dio cuenta de lo asqueroso que era lo que estaba haciendo. Es como cuando hay un momento, y yo lo detecto cada vez más, cuando hablas con hombres y tal, y empiezas a defender la abolición, ¿no? Y tú empiezas a defender, y les queda clarísimo que aquellas mujeres que se prostituyen no quieren estar con ellos, y entonces en un momento alguno te mira y hace así, y en ese momento se ha dado cuenta el tío que él es un violador. Simplemente no va a la cárcel porque paga. Pero, y se da cuenta, y hace clic, y se le ve en la cara. Es un segundo solo, pero se le ve. Y luego vuelve otra vez a su zona de confort, ¿no? Pero hay un momento que hace así, y se dan cuenta, ¿no? De que realmente se acuestan con mujeres que no quieren acostarse con ellos. Y eso solo tiene un nombre. Tenga responsabilidad penal o no, ¿no? Entonces, esas no son espejos físicos, son conversaciones. Son argumentaciones. O sea, yo cuando hice el libro de la mala gente, yo dije lo que era. Digo, esto es un libro que son argumentos para no perder ninguna conversación de bar. O sea, ninguna pelea de bar la va a perder quien se lea este libro sobre lo bien del alquiler. Coño, ¿verdad? Es que al final donde la gente está no es en las academias, aquello pensando en la metafísica, no sé qué. No, está en los bares, en los mercados, donde está la gente. Pues esto más o menos es lo mismo, a muy cortitas dosis de muchos temas diferente, o eso es lo que yo quería hacer. Bueno, la prueba de que esto es así es el caso de Pelicó, ¿no? Que, sí. Quiero decirte que no hay que buscarlos muy lejos, que están en nuestro entorno. ¿Tú quieres hacer alguna pregunta? Le voy a hacer una pregunta. Sí. Tengo preguntas para que no se me olviden. Pues quería saber, ¿qué le dirías tú personalmente, si es que le dirías algo? Claro, a las mujeres que quieren escribir pero no lo hacen por el miedo al síndrome de la impostora. Muy bien, muy bien. Esto también es un tema que la Paqui trata mucho, que es la necesidad absoluta de ocupar el espacio público. No vamos a avanzar hasta que no ocupemos el espacio público. Y el espacio público no quiere decir solo presentarse en una lista electoral. El espacio público quiere decir precisamente lo que tú me estás diciendo. Yo quiero escribir, me da igual, en mi blog, en la hoja parroquial, en el periódico de mi pueblo, me da igual. Ya dejarse de ponerse trabas mentales de que no se puede escribir. Ustedes escriban, una vez lo leerá uno, otra vez lo leerá otro, pero para escribir hay que entender que a unos les gustará y a otros no, pues que os la resbale completamente. Además, con esto ya tenemos experiencia, porque ya muchas de nosotras tenemos redes sociales y todo el mundo te pega caña todo el día en cuanto sacas un tema que no le conviene al patriarcado, ¿no? Entonces, hay que hacer ese ejercicio. Mira, hay un documental, me parece que está en Netflix o en alguna plataforma, se llama La ciudad de las mujeres, ¿no? Es un documental sobre un médico en la República Democrática del Congo, un ginecólogo que monta un hospital, una infraestructura en medio de allí. Dr. Mukwege, sí. Y que intenta ayudar a mujeres que han sido víctimas de violencia sexual, imagínate, de la guerrilla en África, imaginarse las peores historias que se pueden imaginar del mundo, ¿no? Bueno, pues aparte de ayudarlas físicamente, luego hacer una serie de talleres de dinámicas para ayudarlas también psicológicamente. Y hay un taller que sale en ese documental que para mí es paradigmático. Viene una señora y le dice a las mujeres que están allí, levántate y ocupa tu espacio, tu metro cuadrado, levántate y ocúpalo. Y entre ellas que no se podían ni mover, no se podían levantar, imaginaros esas situaciones, se levanta y se ocupa ese espacio, este espacio. Los hombres lo ocupan, nunca os habéis fijado. Yo desde que vi eso siempre me fijo. Un tío se levanta y ocupa su espacio. Y nosotros estamos así, todo el rato, en todos lados así. Porque es lo que te han enseñado, porque es nuestra socialización, porque está mal que ocupes. No se trata de espatarrarse, que está muy bien, pero que no me estoy refiriendo a eso. Me estoy refiriendo a ocupar tu espacio vital. Y este es mi espacio, de aquí no se pasa, pero es el mío. Entonces, el espacio público empieza por ocupar tu espacio, por levantarse. Levántese, o sea, levántate. Levántate, ¿ves? ¿Tenemos un espacio o no? No es lo mismo este espacio que este espacio. Sí. Claro. Pues, levántanos. Claro, ¿es el espacio o no? No es el mismo espacio. Pues hay que ocupar el espacio. Ya está. Buen ejercicio, ¿eh? ¿Verdad? Hay que ocupar el espacio. Buen ejercicio. Otra de las columnas que me llamó mucho la atención es en la que habla sobre los intentos de suicidio de niñas, ¿no? Lo alarmante de los suicidios, ¿no?
Un estudio del Hospital Universitario Parc Taulí de 2018 a 2022 lo mencionas y muestra un incremento significativo, pero que no se investiga. Un día me levanto y estaba escuchando las noticias y fue en Cataluña Radio, no sé, en alguno de estos hacen precisamente esa reflexión, ¿no? De cuánto había aumentado el índice de suicidios y sobre todo cuánto había aumentado el índice de suicidios entre las adolescentes y los intentos de adolescentes. Pero a nadie se le había ocurrido estudiar las causas. O sea, habían hecho el conteo, pero no habían estudiado las causas de por qué estaba aumentando más entre las niñas que entre los niños, porque los niños se habían mantenido, bueno, niños adolescentes, se había mantenido más o menos estable, ¿no?, en los últimos años, y sin embargo las niñas, básicamente desde que se había ya generalizado absolutamente el uso de los smartphones, ¿no?, pues, se había tal. Pero a nadie se le había ocurrido analizar las causas, ¿no? Son las cifras, los datos, pero las causas. No, y por eso creo que también, por ejemplo, el tema de la sanidad es un tema muy importante para nosotras. Ayer también lo comentábamos con las compañeras, y al caso de Giselle Pelicot, por ejemplo. ¿Cómo puede ser que esa mujer, que iba al médico prácticamente cada semana, nadie se diera cuenta de lo que le estaba pasando? Y le estaban dando ansiolíticos porque estaba con ansiedad. El diagnóstico era ansiedad. Una mujer va al médico, está loca. Claro. Y además que le dolía todo y fue un poco... Hombre, pero hasta tenía venerias, tú. Y el médico no se daba cuenta de hasta dónde llega la humertad, ¿me entiendes? O sea, no sé. En este caso es lo mismo, o sea, las niñas se están suicidando 6 veces más que los niños y nadie se pone a pensar por qué es. ¿Qué pasa? ¿Que las niñas tienen una tendencia natural al suicidio? No. Pero claro, la sanidad, pues, está hecha y androcéntricamente, ¿no? Por ejemplo, lo vimos con las vacunas del COVID. ¿Cuánto desarreglo generaron las mujeres las vacunas del COVID? Porque, por supuesto, a nadie se le había ocurrido investigar el efecto que pudieran tener en todo el ciclo menstrual y todo el rollo. ¿Pues eso qué? ¿Eso qué? ¿Eso qué? O como cuando vas al ginecólogo a hacerte una biopsia en vivo y ya, te quejas. ¿Eso qué? O sea, si pares, aguántate. A mi hija le dio una mastitis tremenda. Sí, no, es que no. Y no importa, porque no te quejes, porque es exagerada. Ahora, como te da aquí un tío, yo siempre lo digo, si las mamografías fueran huevografías, ya se hubieran inventado otro aparato. No, ya el aparato está inventado, lo que pasa es que cuesta mucho. Ya se mucho. han inventado otro aparato. El aparato porque existe. A mí aquí me los imagino, vamos. Así que hasta el aparato existe, lo que pasa es que claro, cuesta mucho más caro. Claro. Bueno, pues es si una fueran camilla boca abajo con hueco. Claro, pero si fueran huevografías, seguro. Huevografía, pues claro. Seguro. To our daughters, to our sisters, to our mothers, farafinamos sol, farafinamos sol, farafinamos sol. You're stronger than you know. If the earth is a woman, if the sea is a woman, if the moon is a woman, I know God is a woman. If a man needs a woman by his side, a superwoman. If we all love a woman, then shall we respect a woman's daughters, sisters, mothers, warriors, farafina.
Un recordatorio importante. Se acerca el 8 de marzo y tenemos varias citas que no pueden perderse. El 4 de marzo arrancamos con la ponencia 8M Razones Sobradas, Mujeres en el Mundo, un panorama de desigualdad, violencia y lucha por derechos básicos. Un espacio de reflexión y debate organizado por Afromujeres y el Ateneo Siglo XXI. También dentro de los actos previstos participaremos en la mesa redonda Violencia Institucional contra las Ciudadanas, en colaboración con CGT. Contaremos con madres víctimas de violencia machista e institucional, la representante de Aperfosa Fina Benítez, expertas en violencia de género e institucional y una representante del colectivo Madre Mía. Organizamos desde Afromujeres. Y por supuesto el 8M, por la tarde nos encontraremos en las calles en la manifestación, porque seguimos aquí, porque la lucha es cada día y porque hay razones sobradas. Nos escuchamos en el próximo episodio y hasta entonces, un saludo, compañeras. Recuerda que te dejamos todos los enlaces de los textos mencionados. Nos vemos pronto, así que atentas a nuestras redes sociales X, Facebook, TikTok y síguenos en Instagram, Catavinas Podcast y en feministas.radicales Andalucía. En nuestra página web también podrás encontrar todos nuestros enlaces, feministasradicales.org. También estamos en Teaming, por si quieres colaborar con nosotras. Somos una asociación autofinanciada y sin ánimo de lucro. Y suscríbete para más programas en YouTube. Gracias por vuestro interés. Nos vemos pronto. Catadivinas. Salud, feminismo y que viva la lucha de las mujeres.